Alexei, Alexei Gómez. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien, muy ¿Qué bien. Por tal? aquí, en esta cálida Venezuela todavía. Venezuela. Ok, ya yo estoy aquí en San Diego, California. Oye, te quise contactar porque para ponerme al tanto de tu vida, en tus cosas, lo que estás haciendo, lo que sabía yo de ti desde que éramos chamos, bueno, tú por tu mundo y yo por el mío, pero supe que te fuiste a un viaje a la India y nunca pude saber sobre ese viaje de la India y ahora te encuentro que estás en el medio de dar masajes tailandeses. Correcto. También supe antes, estabas en el mundo del arte plástico Sí, y entonces tienes diversas cosas y creo que tu espiritualidad es muy profunda en las pocas veces que hemos conversado en Facebook, hemos intercambiado cosas de la vida y tienes tu mundo visto desde la espiritualidad. Así que vamos a hablar ya que tenemos la oportunidad de estar aquí en Skype y otras personas pueden ver y escuchar esta conversación. Vamos a conocer qué has hecho tú en tu vida para que llegara a este punto de ser maestro del masaje tailandés y ser también artista, ¿no? A ver cuáles son tus proyectos. Cuéntame, ¿qué fuiste a hacer a la India y cómo te fue por allá? pues Julio, ya en el 98 me fui a India por primera vez, después de estar 3 años aquí en Venezuela, donde empecé en todo este mundo, pues, concreto, digamos, del yoga y la alimentación en ese entonces vegetariana completamente. Ya tenía 3 años viviendo con ellos, estudiando yoga y a la par de todo mi proceso siempre he estado pintando, el arte todavía continúa estando ahí al lado de mi camino. Entonces, después de 3 años de estudio, decidí ir a la India a profundizar más, a conocer las cosas directamente, a probarlo y no que te hablaran todo el tiempo de cómo es allá, de cómo son esos caminos. Y fue un trampolín porque fue encontrar muchas cosas que por la distancia y la forma de presentarse uno hasta se fanatiza y les da un valor que cuando está allá son más comunes de la vida diaria y empezar a entender que la espiritualidad es algo más de la vida diaria y no algo que uno se imagina como unos seres flotando en los Himalayas sin contacto con este mundo. Y un poco, sé que tenemos limitado tiempo, un poco concretando todo, mi intención, mi camino empezó por ahí, terminó, se puede decir de esta manera, viviendo la India 5 años en mi tercer viaje. Wow, Y cuando tres viajes te echaste. sí, estuve 3 veces en En India. el primer viaje duraste nada más 3 años. No, los 3 años los viví aquí en una comunidad que se llama la Gran Fraternidad Universal, en un ashram que tienen en Maracay y en Caracas. Me fui a India la primera vez, duré 6 meses, pero ya quedé picado con el bichito que si, yo sabía que si no volvía no iba a estar bien, pues. Quedé con las demasiadas ganas de volver, hice un segundo viaje, allá conocí esa meditación budista que se llama Vipassana, me regresé y ahí sí ya decidido volví a quedarme con ellos y me quedé 5 años en la sede de ellos, en una especie de monasterio que tienen en la India. Wow. En todo ese proceso, desde que empecé en esto, estuve muy metido en el yoga y me enfoqué mucho más en la meditación. Igual seguía con el yoga, pero no seguí haciendo estudios formales, sino cursos aquí y allá en India. Y ese deseo de quedarme cambió viviendo esos 5 años ahí, porque mi intención en un momento era no volver a este mundo cruel y regresar, e irme a Birmania o Tailandia a un monasterio a quedarme allá haciendo todo ese trabajo, porque era, de hecho, la visa que me dieron de 3 años era por una investigación en meditación, gracias a un contacto ahí que me ayudó con el embajador y tuve esa En visa. Alemania. ¿Alemán? Tú dijiste En India. no, dijiste Birmania. Birmania. Ok, pero perdón, entonces tú dijiste que luego de salir de la India ibas a hacer otra Pues cosa. mi intención era irme y quedarme y no volver, pero ya antes de salir de India, en el 2006,
ya estaba claro que me iba a ayudar más en mi proceso de crecimiento volver a, pues, a mi lugar de origen. Tenía muchos años fuera de Venezuela, o por lo menos a este lado del mundo, a lidiar con esas realidades y no, allá ya tenía todo resuelto para quedarme. Comida, habitación, pude haber quedado, de hecho ya era parte de la comunidad de alguna manera, pero no, decidí volver, igual que creo en eso, el impulso que me tenía de ir a esos países me ayudaron a ir a Birmania, Tailandia y Sri Lanka, pero ya más con la intención de explorar otras áreas del budismo Theravada, que es el budismo que de una manera practico. Y en ese viaje conocí el masaje tailandés, que también está muy relacionado con el Buda. Es un masaje, una terapia que se le hacía al Buda, o sea, es uno de los masajes más antiguos que se hacía 2500 años antes de Cristo. Realmente, sin forzar el término, no es un masaje, es una traducción que se le hace a Occidente, es una terapia que tiene que ver con meditación, se hacía en los monasterios budistas. Entonces, tiene una particularidad era el masaje que le hacían al Buda y a la comunidad. Jivaka Kumar, que dice ser el padre del masaje Thai y de la Ayurveda. Entonces ahí como que hice una síntesis un poco de ese proceso que empezó en el 2008 con mi primera ida a India, hasta el 2006, bueno, en idas y venidas, después viví en Costa Rica, seguí estudiando hasta que regresé en el 2001 y me quedé esos 6 años con la intención de profundizar. Desde la primera vez lo supe, si uno no se queda en esas sociedades, en esas culturas, el suficiente tiempo, pues se va con un prejuicio muy limitado de lo que eso es. No estoy diciendo que en 5 años sí se pueda tener una visión clara, pero sí un poco más real que la imagen del turista que llega y ve cuatro cositas y se queda diciendo que es el paraíso en la tierra. Dime, ¿quién fue Alexei antes de irse allá y quién es Alexei después de 5 años estando allá? Muy bien. Pues Alexei, durante 5 años allá, fue la primera vez en su vida que se queda quieto en un sitio, que se queda quieto en un sitio y literalmente, pues era un centro donde la mayoría de las horas las pasabas en celdas de meditación o en tus habitaciones. Y Alexei emprendió ahí un viaje interno de sanación, porque de esa manera yo siento la meditación budista más que visualizar budista Theravada, la más antigua de las tradiciones budistas, sin visualizar mundos especiales, sino un contacto con todos tus procesos mentales no sanados, por decirlo de una manera. A eso fue lo que el Buda llamó la iluminación. Simplemente él nunca se dijo que era un dios, sino una persona que en medio de su búsqueda interior aprendió a observar su mente y se liberó de ataduras que todos tenemos y todos estamos en ese proceso, en ese mismo camino, revisando nuestros condicionamientos, nuestros procesos traumáticos, sanando los procesos no entendidos de nuestra vida. Entonces, antes de ese proceso, en esos 5 años, pues, podría decir que era un buscador más, me metí en una cosa, en otra, en una escuela, en otra, en muchas escuelas, hasta que encontré esta que me pareció en la que me iba a llevar más a indagar interiormente, la que me iba a favorecer más los medios para yo conocerme y revisar y poner un orden un poco en esa historia que a veces tenemos tan desconecta. Yeah. Oh, perfecto. Mira, me imagino que conoces las lenguas de esas áreas, ¿no? Un poco estudié Pali, que es la lengua en que se escribieron las obras del Buda. El Buda pues no quiso que su legado estuviera en sánscrito porque quería que lo entendiera todo el mundo, entonces me puse a estudiar Pali, que es una lengua muerta entre comillas porque no se habla, pero sí en los sitios budistas se habla. Eso me permitió moverme en Birmania, Tailandia, Sri Lanka, porque con el Pali en los monasterios te puedes entender. Perfecto. Es profundo, no es que pueda tener yo por lo menos una conversación profunda, pero sí me servía para moverme en esos sitios y que lo que estaba uno más bien en silencio, entonces no necesitaba hablar mucho. Llegaste a cambiarte el nombre porque hay gente que va en esos caminos y se Pero llaman algo más. es que, Alexei Maharaji, ¿no te llamaste? no, pues, es que es muy común allá en sus tradiciones. La primera vez que fui a India fue a un festival que se llama Kumbh Mela en el 98, un festival que se hace cada 12 años. Y ahí conocí un maestro muy hermoso y creo que pues nunca me formé con él porque era un festival, él me dio un nombre, me puso Niranjan
Mahatyagi, que es como Maharaji, pero en ese grupo, en esa secta, si se puede decir, es Mahatyagi, porque a todos le dan un nombre como símbolo de que está empezando otra etapa de su vida, y así lo fue. Aunque con él no me formé porque me dijo, mira, estás llegando, ve a conocer otros maestros, y si después quieres volver aquí, están las puertas abiertas en mi ashram. Y igual compartí con ellos ese mes en el festival, pero era más una congregación de millones y millones de maestros, sadhus, renunciantes en los pies de los Himalayas. Fue un impacto realmente grandioso estar ahí en ese momento. Entonces me Perfecto. pusieron Niranjana, esa es